Bueno, como ya les dice, mi nombre es Aida Alfaro. Yo soy la directora ejecutiva para la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa. Es un súper gusto saludarlas hoy, conversar sobre este curso de enseñanza diferenciada y evaluación formativa. Sabemos que la modalidad está autoguiada, probablemente muchos de nosotros no la hayamos probado antes, pero así que haya sido un reto al inicio, tal cual ha sido muchas de las cosas que nos han pasado este año, podemos observar cómo poco a poco nos hemos ido familiarizando con esa tecnología, y esto es como digamos, un paso hacia adelante para también poder sacarle provecho a todas estas oportunidades que tenemos y que se abren con este mundo de pues, la tecnología y estas otras herramientas, ¿no? Ya para este momento, muchos de ustedes van a haber terminado o están por terminar el curso, así que a lo mejor tienen preguntas, dudas, cosas que quieren compartir con nosotros, y este es el espacio para poder hacerlo. Sabemos que ya deben haber descubierto también muchas herramientas, formas de medir los niveles de conocimiento de estos estudiantes, formas nuevas de cambiar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ayudarán a diseñar mejor nuestras clases dentro de esta modalidad virtual o también fuera de ella, cuando finalmente podamos regresar al modo presencial que estamos añorando con tanta ansia, ¿no? Pero lo importante es sacar de todo esto, si tenemos que pensar en algo como que un tema clave, es cómo podemos centrar nuestro proceso de enseñanza en el estudiante. Yo creo que todo al final va terminando allí, y buscar esas maneras de poder hacerlo, que puede parecer sencillo, pero que realmente es un cambio bastante significativo de donde estamos hoy, y puede tener impactos muy interesantes como mejorar las dinámicas de las clases, motivar más a los estudiantes, poder disminuir esa frustración que ellos sienten a veces ante algo que no dominan bien, y eso obviamente puede tener un impacto en algo que para nosotros es clave, y hemos estado hablando mucho de ello, que es el tema de la deserción escolar. ¿Cómo podemos hacer para retener a nuestros jóvenes y a nuestros niños en las aulas y que se sientan contentos? Y sabemos que la parte de la motivación es un factor muy importante. Entonces, el tiempo que le han dedicado a este curso, créanme que ha sido un tiempo bien invertido. Lo felicitamos porque sabemos que no es fácil de sacar tiempo de la agenda de ahora mismo, tantas cosas que tenemos, los cambios que estamos experimentando, pero es a través de esa mejora continua que realmente vamos a lograr la transformación educativa de la que hablamos. Entonces, no me queda más que felicitarlos, darles la bienvenida hoy y cederles la palabra entonces a nuestras amigas de Praxia, que de verdad que pusieron mucho empeño y atención en compartir todas estas técnicas con ustedes. Un abrazo grande y bueno, vamos con todo. Gracias, señora Aida, por esas palabras que nos ha brindado en esta tarde. A continuación, bueno, vamos a dar inicio a lo que va a ser este conversatorio con las creadoras de los módulos del curso de enseñanza diferenciada, a quien a continuación doy presentación. La doctora Nadia de León es presidenta de Praxia Educational Consultants, es directora asociada del Centro de Investigación Educativa en LICASAT, especialista en temas de educación, cultura, género y diversidad. La doctora de León es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Nuevamente les recuerdo a los docentes pues, y a los que están ingresando en este momento que debemos tener el micrófono en silencio para evitar que ingresen sonidos externos a nuestra presentación. Seguidamente, pues, continúo con la presentación de la doctora Nadia de León. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, investigadora social de la Universidad Santa María la Antigua y de la Universidad del Istmo. Anteriormente fungió como docente y directora de programas de educación internacional e intercultural, participación social en la prestigiosa Universidad de Stanford y en Western Kentucky University. Es doctora en liderazgo educativo con énfasis en educación superior y liderazgo organizacional. Su enfoque ha sido en el aprendizaje por experiencias, la enseñanza de las ciencias, el patrimonio cultural y material y la superposición de la educación superior y el desarrollo social. En Panamá colabora incansablemente con escuelas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales para apoyar y mejorar la educación. Se ha convertido en una prestigiosa consultora y emprendedora. Sus logros han sido ampliamente reconocidos a nivel nacional e internacional.
Seguidamente doy la bienvenida a la Magíster Nyasha Warren. Ella es consultora educativa certificada en STEAM, es máster en artes en la educación de Harvard University y máster en ciencias de la salud ambiental de la salud de la Universidad de New York, y originalmente formada en biología en la universidad, en el Colegio Oberlin. Actualmente colabora con el seguimiento de maestros de primaria en la capacitación e investigación acción participativa, liderado por el Centro de Investigación Educativa CIED, y adicional con ULU y la Fundación PROET. Ha ejercido como asesora y evaluadora en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, consultora en Vitalitas y gerente y consultora en Voces para América. Como docente, ha ejercido como profesora de Ciencias Naturales y profesora del aula de recursos en distintos colegios del país, y como instructora de inglés como segunda lengua para el Club de Inglés de Panamá y programas escolares ofrecidos en la Universidad Tecnológica de Panamá. Recientemente colaboró en el diseño de un programa escolar y la generación del contenido para un curso masivo abierto en línea sobre la historia de la ciudad de Panamá para el Museo de la Ciudad. Bienvenidas, licenciadas, bueno, doctora Nadia, disculpe, y la magíster Nyasha Warren en esta tarde. Nosotros la dinámica de este webinar, como les indicamos a través de la aplicación de Classroom, es que ustedes previamente ya habían dejado sus preguntas o sus dudas con respecto a los módulos que ya hemos visto a lo largo de todas estas semanas, como es el de evaluación formativa y enseñanza diferenciada. Así que le doy la bienvenida a las creadoras de estos módulos para que podamos iniciar esta conversación. Igualmente, invitamos a que los docentes puedan hacer sus preguntas a través del chat. Bienvenida. Gracias, un gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos a todos. Tenemos algunas preguntas que nos habían dejado en el curso, y sí, también bienvenidos a dejar preguntas que se les ocurran ahora o que surjan mientras estamos conversando en el chat. Nayasa, no sé si quieres tomar, creo que la primera pregunta que nos enviaron tenía que ver con enseñanza diferenciada. Claro que sí, ok, voy a leerla. La primera pregunta nos dice: buenas tardes, sería magnífico que nos ofrecieran sus recomendaciones para realizar una enseñanza diferenciada en estos momentos por la modalidad virtual para estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje o trastorno de déficit de atención, imagino que con o sin hiperactividad, ¿no? Aquí la recomendación principal, y voy a pensarlo tanto para modalidad virtual como no virtual, y enfocándome también en este tema de déficit de atención, muy particularmente. La idea aquí siempre es hacer tanto las tareas como las prácticas más cortas. Los contenidos que se enseñan, hacerlo en grupos, en secciones más pequeñas, ¿verdad? Así que si una lección normalmente cubre 3 temas, nada más dar un tema a la vez. Eso quiere decir que cuando se forman grupos, ¿verdad? Se dividen en grupos que necesitan una atención diferenciada. El grupo en particular que tiene este tema de déficit de atención, lo ideal en ese caso sería contenidos más cortos, lecciones más cortas, enfocar menor cantidad de prácticas, pero que esas prácticas sean significativas, ¿no? No tienen que ser más fáciles, pero sí tienen que ser menos en cantidad, para que se pueda enfocar en lo poquito que hay en el momento. Dificultades de aprendizaje, bueno, hay muchos diferentes tipos de dificultades de aprendizaje, así que si es un tema que tiene que ver con lectura, o tema que tiene que ver con el uso de números, o algún otro aspecto de matemáticas, en base a algún diagnóstico con el que estén trabajando, entonces se conforman los grupos dependiendo de la asignatura, y esto también, las agrupaciones aquí son importantes para poder llegar específicamente a la necesidad de cada uno de esos estudiantes, y idealmente se forman grupos en base a su necesidad para una tarea en particular, pero eso no quiere decir que tienen que mantenerse siempre en esos grupos, ¿no? Eso siempre me gusta repetirlo muchas veces, porque a veces hacemos el error de mantenerlos en el mismo grupo todo el año, y esa no es la idea. La idea es que aunque pareciera ser que necesitaran estar exactamente en el mismo grupo por todo el año, hay que encontrar maneras de variarlo
usando en vez de sus nivel de preparación, sus intereses, otras cosas que puedan ayudarnos a variar esas agrupaciones y que el estudiante no se sienta encasillado en un solo grupo. Si la respuesta que damos no les termina de responder o tienen más preguntas, aprovechen y lo ponen en el chat. Yo tenía una pregunta de Tito Rodríguez, que también nos hicieron en la conversación anterior varias veces. Era que, ¿qué pasa si hago una evaluación formativa y me doy cuenta que ya lograron todos los objetivos de aprendizaje? La puedo convertir en una evaluación sumativa, es decir, lo puedo dejar ahí, ¿ya? Y no seguir luego con otra evaluación que sea la sumativa. Mi respuesta es sí. Desde mi perspectiva, por supuesto, si durante una actividad de evaluación te das cuenta que el logro de los objetivos que tenías ya han sido logrados por tus estudiantes, no hay ninguna razón por la que seguir trabajándolos, más bien enfocarte en los siguientes objetivos de aprendizaje. Entonces, esa actividad en el momento la puedes convertir en sumativa. El hecho de que sea formativa o sumativa no tiene que ver realmente con la actividad en sí, no son dos actividades que la actividad es diferente. Tiene que ver con el propósito de la actividad y con en qué momento sucede la actividad. Entonces, si el propósito de la actividad tiene que ver con que la actividad sea parte del proceso de formación, entonces es una actividad formativa. Si la actividad la hacemos al final del proceso de formación, ya para cerrar, para calificar, cuando ya no queda más tiempo de seguir formando, entonces es una evaluación sumativa. Entonces, si notamos que ya se lograron todos los objetivos de aprendizaje, entonces, por definición, esa actividad se vuelve en una evaluación sumativa. Les presento a mi hijo, Kai. Voy a llevarlo mientras sigues con la siguiente pregunta, Nay. Estás en mute, Nayasha. Gracias. Disculpen. La siguiente pregunta que tengo aquí es, de hecho es muy buena. Tengo varias preguntas, dice la persona que es Yasmín. ¿Qué sugerencia habría sobre cómo incorporar las dinámicas de trabajo en equipo si el sistema propone 40 minutos que no son reales? Y ante esa dificultad, ¿cómo es posible obtener resultados satisfactorios? Ok, son varias preguntas, voy a contestarlas una por una. Para esa primera pregunta, que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Son 40 minutos, ¿cómo hacemos esto de trabajar en equipos si solamente tenemos 40 minutos? Bueno, yo aquí lo que diría sería potenciar un poco el hecho de que estamos literalmente en esta época virtual y de la misma manera que dije anteriormente, ¿no? Sí es bueno cuando puedes dividir esos grupos en grupos más pequeños, sea para trabajar en equipos que van a enfocar algo diferente o para trabajar en grupos que tienen necesidades diferentes. Ahora, ¿qué se puede hacer? Una idea, si se le permite, ¿no? Esto es algo que se conversa con el director, pero se debería poder potenciar el tiempo virtual para hacer esto, y es algo que no se puede hacer necesariamente en el salón. Yo diría que se dividiera el grupo, si son 40 minutos, por lo menos tratar de ver si se puede dividir el grupo en dos. Esos son 20 minutos por grupo, y en esos 20 minutos se enfoca una actividad nuevamente. La actividad es más corta, pero enfocada a trabajar necesidades muy particulares a través de una actividad diseñada para llegar a un objetivo de aprendizaje específico. Cuando trabajamos con enseñanza diferenciada, la clave aquí es estar muy, muy claro de cuál es el objetivo de aprendizaje y no hacer cosas extra, ¿verdad? Aquí sí es aterrizar directamente. Entonces, 20 minutos con un grupo, luego se conecta 20 minutos con los siguientes 20. Eso quiere decir que hay un horario un poco diferente. El horario también ha sido diferenciado, pero es dentro de los 40 minutos total el trabajo que se va a hacer, ¿no? Eso es para facilitar un poquito, porque trabajar con 20 es un poquito más simple que trabajar con 40, ¿verdad? Ahora, asumiendo
que el grupo tiene más de dos equipos o más de 2 tipos de necesidades, bueno, se complica un poquito más, pero de igual, trabajando en 2 grupos, podemos llegarle a los estudiantes un poquito mejor que si estamos con 40 estudiantes. 40 estudiantes sí es más complicado, eso lo entendemos todas. La idea aquí, las 2 opciones, tenía otra opción aquí también, sería que digamos que mantenemos a todos juntos y vemos a los estudiantes 2 veces a la semana solamente, 40 minutos un día, 40 minutos el otro día. El primer día se plantea exactamente qué es lo que se va a trabajar y cómo se va a diferenciar, y el segundo día que vemos los estudiantes, entonces es un día práctico, y cada persona en su grupo está trabajando el tema que le corresponde, la modalidad que le corresponde. Digamos que algunos van a trabajar escribiendo y otros van a trabajar haciendo algo diferente, dibujos o algo así para abordar el tema, pero el punto es que o sea, el mismo día, los 40 minutos de un solo día, no fue lo que se utilizó para explicar todo y también tratar de hacer todo, ¿verdad? Esa sería una manera como de dividir. Y el día de trabajo práctico, entonces, podría ser el momento en donde la intervención del facilitador, el docente, es más para hacer preguntas, para hacer un check-in, para ver si hay alguna pregunta que tienen. Versus el primer día, donde sí el facilitador está interviniendo mucho más, explicando mucho más, ¿no? Preparándolos para esa segunda intervención. Entonces, la segunda parte de esta pregunta dice, ¿qué técnicas o recursos se podrían aplicar para la diferenciación de contenidos y pruebas a fin de detectar a aquellos estudiantes con mayor o menor preparación? Ok, cuando estamos pensando de diferenciación de contenidos, lo primero que estamos tratando de hacer es algún tipo de diagnóstico. Podría ser una prueba diagnóstica formal en donde les den resultados muy oficiales sobre sus niveles de, por ejemplo, matemática, y entonces con esa información ustedes deciden qué temas son los que deben enfocar más en diferentes grupos que tengan en su salón. Y cuando son para la diferenciación de pruebas, ese producto final sumativo que les va a decir si aprendió, ¿verdad? Que después de las formativas en donde ya practicaron y practicaron y practicaron y sienten que están listos para demostrar lo que han aprendido, ahí si estamos diferenciando, me gusta pensar bueno, tenemos la prueba estándar escrita, pero si quieren hacer un poco de variedad, para ese momento ya podemos ir viendo los intereses personales de los estudiantes o algunas de sus preferencias a las horas de expresarse. Algunos lo hacen mejor de manera escrita en un ensayo, otros lo hacen mejor de manera escrita en un PowerPoint, ¿verdad? Las 2 involucran escribir, pero una de repente involucra más imágenes y diagramas, y el otro es escribir directamente de otra manera, ¿no? Así que esas serían las 2 técnicas que compartiría para esa pregunta. Y la tercera, ¿qué parámetros utilizar a la hora de mezclar las diferencias intelectuales? ¿Qué tipo de actividades se recomendaría? Ok, a la hora de decidir que quiero formar grupos mixtos, heterogéneos, en donde tengo estudiantes que están muy avanzados con otros estudiantes que están a nivel, o un poco por debajo, pero que ya, ¿no? La clave ahí para mí, generalmente, me gusta comenzar cuando estoy enseñando algo nuevo. Después de haber diagnosticado en qué nivel está cada uno, comienzo trabajando con ellos por separado para que vayan afianzando según su nivel y vayan teniendo sus logros según sus necesidades, hasta que lleguen a un punto mínimo donde necesito que todos estén funcionando bien según el objetivo de aprendizaje que tengo. Una vez que los tengo, que llegan todos a ese nivel, los puedo mezclar. Y ahora los puedo mezclar en base a sus intereses, los temas relacionados a la habilidad o la competencia que se esté trabajando en ese momento. Y ahora sí tenemos grupos mixtos, heterogéneos, que de repente están agrupados más porque, bueno, a mí me gusta, no sé, novelas sobre animales o cuentos sobre animales, y el otro le gusta cuentos sobre modos de transporte, no sé, para dar un ejemplo, pero ya todos están leyendo por lo menos al mismo nivel
para el objetivo específico de esta actividad, si la actividad fuera un tipo de lectura, ¿no? Creo que ahí trato de contestar las tres, sí, serán tres partes para esta pregunta. Nadia, no sé si tenías algo que agregar a esta, es para la de Yasmín Cerrut, que eran tres preguntas en una, hablando de los 40 minutos, cómo hacer equipos en 40 minutos y cosas así. No sé si lo dijiste, pero el tema de los 40 minutos, por lo menos en programas como Hagamos Ciencias, que es uno de los que yo he trabajado, y en otros, recomendamos a nivel escuela, ¿no? A la dirección, que agrupen cuando las materias como ciencias, o cualquier otra materia en realidad, en bloques, ¿no? Si hay 2, 3 horas, 4 horas de una materia, en vez de poner 1 hora en 4 días, que pongan 2 bloques de 2 en 2 días, porque eso les permite más tiempo para hacer el tipo de actividades que se requieren para hacer evaluación formativa, para hacer enseñanza diferenciada, para hacer enseñanza basada en proyectos y todo el tipo de actividades que nosotros fomentamos y enseñamos, ¿no? Entonces, no siempre se puede hacer, pero si ustedes lo pueden conversar con su director, si tienen apoyo de otros docentes que preferirían esos bloques de horas para poder hacer el tipo de actividades que logran aprendizaje más profundo, pueden tratar de hacer esas conversaciones, de tener esas conversaciones con sus directores y ver si se pueden acomodar los horarios más de esa manera. Yo tenía otro comentario o pregunta de Luisa Santos, que es profesora de educación física. Preguntaba sobre ejemplos de educación física. Si todavía no han terminado el curso, en una de las tareas que hay en las que tienen que clasificar los ejemplos, como de qué tipo de evaluación se trata, uno de los ejemplos es de educación física. Búsquenlo. Y ahí también hay bastantes ejemplos como de diferentes materias. Varios de ustedes me pedían más ejemplos. Creo que en esa actividad pueden encontrar bastantes ejemplos. Alguien me preguntaba sobre... Nadia, ¿puedo interferir rapidito con eso nada más? Sí. Yo no creo que iba dirigida a mí, de todas maneras lo voy a decir. La pregunta de educación física la resalté yo también porque le quería dar las gracias por decir lo que dijo, porque efectivamente con materias como educación física y música, el tema de enseñanza diferenciada tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque no meten a nadie en la orquesta final o en la competencia final hasta que hayan logrado cierto punto, ¿no? Así que nada más para decirle a la maestra Luisa, pues que su ejemplo también lo tengo mucho en mente, porque efectivamente son de los mejores ejemplos para enseñanza diferenciada. Ahora necesitamos que en la parte académica también lo integren. Sí, también es muy buenos ejemplos de enseñanza basada en competencias, ¿no? No es solamente la nota y cada uno va a su ritmo, no se fuerza a la gente que vaya a un ritmo que no puede ir, ¿no? Unos tardan más tiempo que otros, pero una cosa va después de la otra, es cierto. Y otros preguntaban sobre otros seminarios, que si hay otros seminarios, y nosotros tenemos estos 2 cursos son parte de un grupo de cursos más amplio que se llama Pedagogías Innovadoras. Ahora mismo no tenemos fechas de cuándo se van a ofrecer más, pero sí tienen versiones en línea, y si los quieren mirar en pedagogiasinnovadoras.com pueden ver cuándo vuelvan a ofrecer. Y lo último que quería comentar aquí antes de volverte a pasar, Nadie, si tienes una pregunta más de ahí, y después ir a las preguntas que estaban poniendo en el chat, era varios comentarios que tuvimos que quedaron en el chat de la conversación pasada, que rescaté porque había muchas preguntas en el chat pasado, y también quedaron esta vez, que tenían que ver con cómo motivamos a los estudiantes cuando se trata de una evaluación formativa. Porque a veces pasa que los estudiantes, si no tienen una nota y si no es sumativo, muchos sienten que los estudiantes realmente no se van a motivar a hacer el esfuerzo de la actividad, sobre todo los más grandes, ¿no? Y había algunos comentarios de algunos otros docentes que me parecieron interesantes de pensar. Carmen Córdoba hablaba de hacerlo juegos, y Denis Araúz hablaba de tener un portafolio. Al ir acumulando
los productos de todas estas actividades que sirven de evaluación formativa en un portafolio, al estudiante se le va acumulando como un producto de orgullo, y que además al final es algo que puede mostrar, aunque no tenga una nota aparte, es solo un conjunto de evaluaciones formativas, pero se va acumulando en algo muy tangible, del que se sienten orgullosos, ¿no? Y eso ayuda también a motivarlos. Y lo de los juegos también me hizo pensar en una pregunta que presentó Nelson Pineda sobre cómo hacían con los estudiantes que viven muy lejos, que trabajaba, creo que era uno de los que mencionaba que trabajaba en la comarca, y que la evaluación formativa, tiene toda la razón, necesita ser bastante inmediata, ¿sí? Para el propósito de la evaluación formativa es que haya retroalimentación. Para formar, para ser formativa, tiene que haber esa comunicación del docente al estudiante, en el que le dice, estas es las cosas en las que todavía necesitas mejorar, y que el estudiante pueda recibir esa información y mejorar, y que el docente pueda usar esa información para darse cuenta, yo necesito reforzar esta parte, y poder cambiar su planificación y ayudar al estudiante a seguir aprendiendo. Entonces, si ese ciclo de comunicación no se da de manera bastante fluida, es muy difícil que esa actividad de evaluación sea formativa. Y él tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo el reto ahora mismo de esa educación a distancia en áreas de difícil acceso, en el que quizás va una guía una semana, regresa una hoja 2 semanas después, y cómo puede haber evaluación formativa en esa situación? Me parece un reto grande de pensar, y me parece que hay pocas soluciones prácticas, y una de la que sé que muchos docentes estamos hablando ahora mismo es la tecnología, y que la tecnología, otra vez, en estas áreas es un reto enorme, pero que como país tenemos que pensar, ¿no? La disponibilidad que pueda haber en un futuro, ojalá no tan lejano, de dispositivos, de mejor acceso al internet, de dispositivos así sea que tengan que cargarse con luz solar, de dispositivos como ha habido en países como Uruguay, que permitan una comunicación, incluso en áreas como esa, y que tengan, por ejemplo, juegos, como lo decía Carmen, que sea un sistema digital, tipo las actividades de Khan Academy, que por medio de un juego le da ese tipo de retroalimentación formativa inmediata, porque está programada en el juego. Los juegos de ese tipo son un excelente ejemplo de evaluación formativa, que es un juego y que el sistema inmediatamente le va mostrando al chico por dónde sí, por dónde no, y ellos siguen avanzando y aprendiendo. Nayasha, ¿había alguna otra pregunta que querías de lo que dejaron en Google Classroom, o vamos al chat? Sí, creo que podemos ir ya al chat. Acá no veo otra de enseñanza diferenciada. Aquí te tengo una que encontré para ti, dice, ¿consideran ustedes que para implementar esta práctica de educación diferenciada sería necesario hacer modificaciones o adecuaciones al currículum? Lo pregunta Dilcia Cano. Hola, Dilcia. Sí. Ok, así que estamos hablando del currículum. Yo diría que hay 2 diferentes escenarios, ¿verdad? Hay escenarios en donde los estudiantes lo que necesitan son, creo que le decían, modificaciones no significativas, y eso quiere decir que no se está haciendo ningún cambio en el currículum y en sus objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Simplemente se están haciendo adecuaciones que permitan que tome más tiempo, que lo haga, que nos demuestre que sabe de una manera diferente, etcétera, etcétera, en un ambiente diferente, y es como quien dice, adaptamos el ambiente a la necesidad del estudiante y no tenemos que cambiar el currículo. Sin embargo, cuando tenemos un estudiante que está funcionando a un nivel mucho más avanzado, ¿verdad? O mucho menor que el resto de sus estudiantes y está en el mismo grado, ¿verdad? Ahí sí suceden casos en donde yo he tenido la experiencia, en donde sí hay que hacer las modificaciones significativas al currículo específico y a los objetivos específicos de ese estudiante. Pero son la minoría de los casos, ¿verdad? La mayoría de las veces podemos no cambiar el currículo,
pero sí modificar la manera en que accede al currículo, en que interactúa con ese currículo para lograr los objetivos de aprendizaje. Así que son dos escenarios diferentes. Aquí tengo otra pregunta de Ross Garibaldi. ¿Qué tanto debe considerarse la autoevaluación o coevaluación entre estudiantes para la calificación? ¿Vale más como un ejercicio en el proceso de desarrollar competencias o si se la asigna debe ser tomada en cuenta para la nota? Yo considero que eso depende de la edad y de la capacidad de autoevaluación o no. Los docentes sabemos realmente si están listos para autoevaluarse y para coevaluarse o no, pero para que lleguen a estar listos tienen que practicar, ¿no? Entonces hay un momento, un proceso en el que se hace para desarrollar la competencia, como dice Ross, y eventualmente llegan al punto en el que sí, eso se usa como la calificación, ¿no? Y hay unos puntos intermedios en el que el docente tiene que usar el criterio de quiénes sí y quiénes no, y hasta qué punto, ¿no? Pero vale la pena por el desarrollo de esa capacidad, porque después cuando estamos trabajando como adultos independientes, nos toca autoevaluarnos todo el tiempo, ¿no? Así que es algo que hacemos poco en realidad en las escuelas y es una habilidad importante, ¿no? ¿Tienes una de mirada, Nay? Porque aquí tengo otra, si no, para ti. Bueno, dentro de las que yo recibí, la verdad es que no, pero si ves otra dirigida a enseñanza diferenciada, con gusto, pero en el grupo que yo tengo ya no. Aquí había una de cómo hacer grupos, que si recomendabas que los chicos se agrupen solos o que uno haga los grupos. Ah, ok. Bueno, generalmente, como regla, yo prefiero que los maestros hagan los grupos y que no sean los estudiantes los que hagan los grupos, a menos que sea de vez en cuando para una actividad que, pero honestamente, mi recomendación siempre es que sean los maestros los que hagan los grupos, pero eso quiere decir que el maestro es responsable de asegurar que esos grupos no sean los mismos todo el tiempo y que tenga una razón de ser. ¿Por qué estoy poniendo a estos estudiantes que no sea tan al azar? Porque sabemos que hay necesidades a las que tenemos que atender, que siempre haya un criterio en el cual uno se está basando para definir cuáles van a ser los grupos cada vez que se forman los grupos. A ver, yo voy respondiendo una pregunta, Ana, ¿tú puedes leer el chat? No, aquí donde estoy, si leo el chat, pierdo lo demás. Aquí hay a ver otra pregunta. En español, dice Luis, en español me gustaría saber en un grupo de grados bajos y de difícil acceso, donde se necesita trabajar en grupo, ¿cómo se haría para que el estudiante se interese más en la clase donde no hay instrumentos de trabajo? No estoy segura si entendí la pregunta. ¿Tú crees, Nay? Exacto. Luis, ¿puedes sacar el mute y aclararnos, Luis? ¿A qué te referías con donde no hay instrumentos de trabajo? Ok. Voy a asumir cuando dicen no hay instrumentos de trabajo que se refieren, por ejemplo, a, no sé, lo más básico. No hay tecnología, obviamente, no hay lo básico. Ahora, o Luis, bueno, puedes aclararlo para que nadie no tenga que asumir si está asumiendo incorrectamente. ¿Estás, Luis? Vamos a darle un segundo. Tecnología y recursos didácticos. Ok, wow. Ok, exacto. Ok, cuando estamos trabajando en un ambiente donde hay muy pocos recursos, lo que yo he visto hacer a varios maestros es literalmente crear ellos mismos los recursos didácticos, ¿no? A veces, yo sé que estamos en tiempos de tecnología y todo eso, pero si estamos trabajando especialmente, bueno, en estos casos ahora mismo, sea presencial, que no debe estarse dando tanto, o a distancia, pero con lo mínimo, ¿verdad? Los recursos didácticos, con tal de que nos ayuden a reforzar lo que se quiere enseñar, no tienen que ser tan de alta tecnología o materiales nuevos, pueden ser materiales reciclados, pueden ser, todo depende de qué es lo que se está enseñando.
Así que a mí me gusta mucho la idea, y creo que Nadia, tú tal vez hablaste de esto en algún lugar que me gustó. O sea, estamos en esta situación de pandemia, pero una cosa que sí hace es que estamos en casa y podemos tratar de aprovechar esas cosas que tenemos literalmente a nuestro alrededor, cuando se puede, para integrarlo a lo que se está tratando de enseñar, ¿verdad? Así que eso es lo que yo diría, sea cosas que están, no sé, en la cocina, afuera, en el jardín, o sea, cosas simples que tenemos a nuestro alrededor, tratar de ver cómo incorporarlas a lo que se está tratando de enseñar y potenciar eso mismo, porque de repente hasta le queda un poco más el aprendizaje porque lo relaciona a algo de su entorno, en vez de algo muy, muy separado de su entorno en un libro de texto que no lo vio y bueno, de repente lo repitió para un ejercicio, algo así, pero no le significa nada personalmente. Creo que sería lo que haría. Aquí hay un comentario de Berta Alicia Hernández, dice, el tema de la evaluación es la cultura que manejamos nosotros sobre ella, el cual es un proceso para mejorar, aprender y desaprender. Nosotros percibimos la evaluación como una relación éxito o fracaso. Es hora de un cambio. Gracias, Berta Alicia. Nosotros con estos módulos como los que ustedes están tomando de aprendizaje autoguiado y también de poco contenido, son introducciones a estos temas, ¿no? Uno podría tomar una maestría completa en enseñanza diferenciada o en evaluación formativa, hay quienes la tienen, ¿no? Pero en estos son introducciones y la verdad esperamos que se lleven ciertas herramientas útiles, pero también eso, si se llevan con algo de motivación o dejamos un poquito una semilla para un poquito de motivar estos cambios de perspectiva un ratito, con eso también nos sentimos muy contentas de ver eso, ¿no? Alguien comentaba sobre, Ariadne decía, ¿cómo realizar estas actividades formativas si los estudiantes esperan una ponderación? Yo creo que los estudiantes esperan una ponderación no significa necesariamente que esperan una calificación. Y si esperan una calificación es porque no saben el valor de una retroalimentación. Y nosotros se las podemos mostrar, ¿no? Esperan una calificación porque eso es lo que siempre han recibido, ¿no? Pero cuando empiecen a recibir de algunos de ustedes de un proceso de aprendizaje que por una vez a veces un docente se tomó el tiempo, que sé que tomó mucho tiempo y no lo podemos hacer todo el tiempo, pero de vez en cuando, una retroalimentación a un nivel de detalle mucho más profundo y que le da la oportunidad quizás de volver a presentar y de mejorar, o que realmente siente, wow, yo realmente pensé que esto lo sabía y realmente tengo estas debilidades, y que le da la oportunidad de aprender. Entonces yo creo que van a empezar a apreciar la ponderación y a darse cuenta que eso es una ponderación y que eso es una oportunidad de aprender y lo que es una retroalimentación, que un 4 no les dice nada, ¿no? Que un 3,2 o un 5 no les dicen nada. Incluso un 5 no dice nada porque dice que aprendiste, pero no te ayuda a aprender nada más, ¿no? No, estoy full de acuerdo. Fui de acuerdo. Yo creo que, de hecho, soy una de esas personas que hasta como adulta casi es un insulto si alguien me dice nada más el que 100 y no me dice más nada. No puede ser, no. O sea, queremos que nuestros niños digan, ok, 100 y qué. Creo que es un curso pago, ¿no? Es que para eso pagué. Exacto. ¿Es posible utilizar la autoevaluación con estudiantes de primero y segundo grado? De ser posible, ¿cuál sería la mejor manera de aplicarlo? Sí, es posible y es un muy buen momento de hacerlo. Creo que si tenemos maestras de preescolar presentes, seguro que sí. Yo lo he visto a maestras de pre-kinder y kinder utilizarlo. Es un buen momento para utilizarlo, kinder y kinder, sobre todo kinder, cuando es el momento donde están desarrollando esas habilidades de funciones ejecutivas, en que están empezando a ser conscientes de sus propios procesos, ¿no? Y en primero y segundo grado, más todavía, sí. En pre-kinder y kinder lo suelen hacer como cómo me porté hoy, cómo me siento hoy, y con las caritas feliz y triste, intermedio. Y en primer y segundo grado ya pueden hacerlo
más específico a un objetivo, o sea, no general a cómo me sentí hoy, sino a un objetivo que buscaron. Como yo que trabajo mucho es aprendizaje basado en proyectos, lo he visto a todos los proyectos. Entonces, recuerdo un proyecto que me quedó muy marcado de primero y segundo grado en una escuela que tenía que ver con un cuento de Tibet y del Buda. Entonces los niños querían aprender a meditar como Buda. Y entonces habían dicho que sus objetivos era poder quedarse sentados y tranquilos para meditar. Entonces el docente los ayudó a especificar, pero bueno, ¿qué eso qué quiere decir? ¿Cómo lo van a lograr? Entonces ellos se pusieron la meta, ¿no? Poder estar un minuto sentados, sin moverse, con los ojos cerrados. Esos eran sus 3 criterios. Se hicieron toda una rúbrica, ¿ven? Al principio no lograron, pero en los 10 segundos ya uno abría el ojo. Y entonces cuando se iban a evaluar, sí, yo estoy tonto. Y el otro decía, no sé, yo te vi que abriste el ojo. Y el otro le decía, entonces tú también. Pero ellos se iban marcando en una tabla que tenían, si lo habían logrado o no. Era un ganchito, sí o no. Y iban marcando todos los días que lo practicaron y al final todos lo lograron. Pero era muy específico, ¿no? Entonces creo que la lección ahí es que tienen que ayudarlos ustedes a tener clarito cuál es el objetivo. Tiene que ser bien medible, ¿no? Bien chiquitito, bien claro, bien conciso, para que ellos puedan decir sí o no. No puede haber muchos intermedios. Tienen que hacer cosas que solamente sean sí o no, y ellos lo pueden ir diciendo. Exacto, yo creo que ahí agregaría que es un hábito, me fascina la idea de comenzarlo tan temprano, porque si ya tienen ese hábito desde pequeños, ya cuando vienen para arriba, están acostumbrados a analizar su trabajo de esa manera y logran entender mejor cómo ellos están y lo que necesitan hacer para mejorar también. Aquí hay una pregunta más, ya estamos a las 6, así que voy a responderla a esta porque es algo que aprovecho para clarificar. Preguntan, ¿la evaluación formativa se debe calificar? Y eso me gusta aclararlo porque por definición estricta, no. Por definición estricta, si lleva una calificación no es formativa. En el sentido de que la definición más estricta de una evaluación formativa es parte del proceso de formación solamente y no tiene una consecuencia externa. Una vez que uno le pone una nota y tiene una consecuencia, tiene como cierta responsabilidad y cierto peso y cierto estrés al estudiante. Y la formativa pura se supone que es por el puro gozo de aprender y de saber qué más necesito para mejorar sin una consecuencia, ¿sí? Ahora, esa es la definición extrema y hay muchos intermedios, ¿no? Hay otros criterios que para mí son más importantes que ese, como el criterio de que si está al final o está durante el proceso y que si se le da la retroalimentación al estudiante, eso tiene que estar, y que si el docente usa la información que recibe de la evaluación para ajustar él mismo su planificación que sigue. Esas cosas para mí son mucho más importantes que si lleva calificación o no. Y lo que digo es que hay muchos puntos intermedios que podemos hacer, ¿no? En vez de ponerle una calificación con número, podemos ponerle una calificación más cualitativa, podemos bien, intermedio, mal, podemos usar lo que usan en kinder, de lo estoy logrando, podemos ponerle la nota y después no la usamos necesariamente. Hay muchos intermedios que podemos hacer con eso de calificar o no, pero en la definición más estricta no debería llevar calificación, y no es que tenemos que siempre hacerlo así, pero sí creo que es importante tener en mente, ¿no? La idea de que lo que queremos es minimizar el estrés cuando se trata de una actividad de evaluación formativa, ¿sí? Si alguien quisiera comentar algo antes de cerrar, hacer una última pregunta o algún comentario, sobre todo que ya se acaba el curso, si alguien quiere compartir algo antes de que cerremos, bienvenidos de sacar el mute y comentar lo que quieran para despedirnos. Yo quiero comentar que ha sido la verdad que algo súper enriquecedor para la formación que tenemos que tener como docentes.
Yo creo que los tiempos han cambiado tanto que nuestra educación, aunque muy lentamente, pero tiene que cambiar. Definitivamente la educación tiene que estar enfocada hacia esto, hacia lo que es la evaluación formativa y la educación diferenciada. Creo que el hecho de trabajar ahorita en pandemia nos ha permitido darnos cuenta pues que sí se puede hacer de otra forma. Yo creo que muchas cosas ha sido el miedo a querer cambiar lo que existe, pero no podemos seguir evaluando a nuestros niños única y exclusivamente, o jóvenes, en el caso también de los que tenemos jóvenes, no únicamente con una nota final que es memorística, y dejar realmente lo que es más rico en la educación, que es ese proceso de aprender. Les agradezco porque me he llevado cosas muy buenas de este seminario, y estaré pendiente de los próximos para seguir enriqueciéndome y pues llevarlo al aula, ¿no? Que eso es lo que nos corresponde, no nada más quedarnos con que ya lo sé, sino aplicarlo, cada quien en nuestro lugar. Muchas gracias. 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 He forzado bastante la forma de llevar adelante, sobre todo cuando encontramos muchos chicos que vienen de áreas distintas, que tienen diferentes cualidades, diferentes conocimientos, en fin, un montón de cosas que efectivamente le permite a uno, ahora con este tipo de conocimiento, poder llevar adelante una mejor clase. Pero en la verdad, antes pues uno reunía todo definitivamente con la educación tradicional, y pues obviamente quizás los chicos no eran los más beneficiados. Así que en verdad que les estoy agradecido por este entrenamiento que nos han dado y que nos permita a nosotros poder proyectarnos mejor en la clase con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, profesor Concepción, por sus palabras. Bueno, en este momento quisiéramos dar unos avisos importantes por parte de la Fundación, y es que el curso culmina el 7 de octubre a las 11:59 de la noche para aquellos docentes que todavía han tenido dificultad para acceder a la aplicación de Classroom. También es importante que cumplan con todas las tareas asignadas. Como les comentaba al inicio, el día de hoy se les compartió un video tutorial. Para aquellos que han tenido inconveniente, este video tutorial es el paso a paso para ingresar, que puedan ver todo el contenido en los módulos. Importante que también vean el tutorial de cómo marcar las tareas como completadas, porque es la forma que nos permite a nosotros poder verificar el envío de todas las asignaciones y sucesivamente poder hacer la verificación de la aprobación. Aquellos docentes que ya han terminado, los felicitamos. Y definitivamente, nuevamente, revisen, ya que tienen todavía tiempo hasta el 7, para que tengan, si han podido marcar sus tareas como completadas, pues tienen este tiempo para nuevamente rectificar. Adicionalmente, para aquellos que nos han preguntado con la entrega de los certificados, debemos esperar a que el curso culmine el 7 de octubre. De allí en adelante iniciaremos un proceso de verificación de aprobados para enviar los datos al Ministerio de Educación, y posteriormente les estaremos informando a través de su correo electrónico el proceso para retirar los certificados. Así que, bueno, esta tarde les damos las gracias nuevamente a las creadoras del módulo, a la doctora Nadia de León, a la magíster Nyasha Warren, a todos los docentes que el día de hoy están junto con nosotros para poder tener esta conversación y sobre todo aclarar dudas y comentarios. Sé que por allí en el chat están quedando preguntas, pero posiblemente vamos a ver si de aquí al 7 pudiésemos seleccionar algunas y colocarlas en el muro. Vamos también a hacer la edición de estos dos webinars para ver si mañana, en el transcurso del día, los podemos cargar para aquellos docentes que todavía no pudieron incorporarse a estos dos webinars, pero también para que tengan el acceso y puedan estar cargados a nivel de YouTube para que también lo tengan como su registro. Otra pregunta que quisiéramos contestar es con el material que está dentro de la aplicación. Una vez que nosotros cerremos el curso, ustedes no van a poder tener acceso a los recursos que están allá adentro. Así que los invitamos a que descarguen el contenido, tomen nota y guarden a través de un formato de Word los enlaces de los videos para que también les quede como respaldo, para que lo puedan utilizar también en sus clases y sobre todo para su planificación, y bueno, en el futuro también lo puedan seguir utilizando.
Así que sin más, muchísimas gracias nuevamente y que tengan feliz tarde. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente Todos, curso, excelente pronto, que facilitadoras. tengan más cursos por ahí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.